Mi nombre es María González y lo que voy a compartir contigo no es solo mi historia, sino una advertencia que puede transformar vidas. No sé exactamente por dónde empezar, pero quizá la mejor manera sea contándote quién solía ser. Crecí en la Ciudad de México, en una familia católica tradicional. Era un hogar lleno de reglas y rituales, pero sin vida. Rezábamos oraciones memorizadas, asistíamos a misa los domingos, pero todo parecía vacío, una formalidad sin propósito. Recuerdo que, siendo niña, miraba el crucifijo en la pared y me preguntaba, ¿será que realmente me escucha? ¿Será que Él se preocupa por mí? En mi juventud, comencé a buscar respuestas. Fue entonces cuando escuché por primera vez a alguien hablar de una manera que tenía sentido. Él no es solo una figura lejana en una cruz, dijeron. Él está vivo, es real y desea tener una relación contigo. Esas palabras me impactaron de una forma que no puedo explicar. A los 17 años, decidí entregar mi vida y bautizarme en una pequeña iglesia evangélica. Pero fue en ese momento cuando comenzaron los desafíos. Parece que el mundo entero se levanta en tu contra. Mis padres no apoyaron mi decisión. Mis amigos se alejaron y me encontré sola, pero decidida. Con el paso de los años, sentí un llamado al ministerio. Quería hablarles a las personas que cambió mi vida. Me casé con Miguel, un hombre bueno y temeroso. Era ingeniero y trabajaba en plataformas petroleras, viajando con frecuencia. Al principio, nuestra fe era nuestro fundamento, pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Miguel empezó a regresar a casa cansado, distante. Su fe, que antes era tan firme, comenzó a debilitarse y nuevamente me sentí sola, pero esta vez era diferente. Una noche, mientras oraba, algo sucedió. Fue como si una oscuridad llenara el ambiente. No era algo físico, sino espiritual. Mi corazón se aceleró y sentí como si alguien me estuviera observando. ¿Y si despertaras y te dieras cuenta de que tu hogar no es tan seguro como parece? ¿Y si el mayor enemigo estuviera más cerca de lo que imaginas? Esa sensación me persiguió por días. Sabía que algo estaba por suceder, pero no tenía idea de qué era. Decidí intensificar mis oraciones. No sabía que estaba a punto de entrar en una jornada que cambiaría mi vida para siempre. Cuando decidí seguir el llamado, creía que la iglesia era el lugar más seguro para encontrar respuestas. Al fin y al cabo, era allí donde se reunía el pueblo, donde su presencia debería ser palpable. Pero con el paso de los años, comencé a notar algo inquietante. No todo lo que ocurre dentro de 4 paredes con una cruz en la cima, en la Ciudad de México. Parecía que las iglesias se estaban multiplicando. Anuncios coloridos prometían milagros, prosperidad y bendiciones sin fin. Ven por tu victoria hoy, decía un cartel. Lo que encontraba eran mensajes manipuladores, vendiendo soluciones rápidas para problemas que requerían una fe genuina y una transformación espiritual. Recuerdo una conferencia a la que asistí en Guadalajara. Era un evento enorme, con miles de personas. El predicador, un hombre elocuente, tenía una presencia impresionante, pero algo no estaba bien. Habló sobre bendiciones financieras, pidiendo que cada persona depositara una cantidad generosa en el altar como señal de fe. Vi a madres solteras entregando lo poco que tenían, a ancianos renunciando al dinero de su pensión. ¿Y si descubrieras que quien debería guiarte hacia Dios en realidad te está desviando? Regresé a casa inquieta, sintiendo un peso en el corazón. Comencé a preguntar, ¿dónde está tu verdad? ¿Por qué distante de ti? Y la respuesta llegó clara. Ora, María, ora por discernimiento, ora para que yo restaure a mi pueblo. Eso fue lo que hice. Pasé noches de rodillas, clamando. Lloraba, no solo por las personas que eran engañadas,
sino por los líderes que se habían perdido en el camino. Eran como pastores que habían abandonado a sus ovejas, más preocupados por la fama y la riqueza que por las almas. ¿Y si tu fe fuera puesta a prueba? ¿Y si lo que pensabas que era correcto resultara ser una ilusión? Estas preguntas me perseguían mientras veía iglesias llenas, pero vidas vacías. Cada día, mi corazón ardía más por un avivamiento genuino, por un regreso a las raíces. Sabía que no había abandonado a su pueblo. Él estaba allí, esperando que alguien se levantara para interceder, alguien que clamara por la restauración de su casa. En aquel entonces no sabía lo que estaba por venir, pero el Espíritu Santo comenzó a prepararme. Se acercaba una batalla espiritual y yo tendría que estar lista. Miguel era el hombre que sabía que Dios había puesto en mi vida. Cuando nos casamos, su fe era sólida y parecía inquebrantable en su confianza en el Señor. Solía orar antes de cada decisión importante, y yo lo admiraba profundamente por eso. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que algo estaba cambiando. Miguel trabajaba como ingeniero en plataformas petroleras en el Golfo de México, un trabajo que requería semanas lejos de casa. Solo regresaba una vez al mes y cada vez parecía más distante. Al principio atribuía eso al cansancio, pero pronto se hizo evidente que había algo más. Una noche llegó tarde a casa. El olor a alcohol era inconfundible. Sabía que antes no bebía, o al menos no solía hacerlo. Cuando intenté preguntarle cómo estaba, solo murmuró una respuesta y se fue directamente al cuarto. Eso me rompió por dentro. Era como si el hombre con quien me había casado se estuviera alejando, no solo de mí, sino también de Dios. ¿Y si la persona que amas comenzara a perderse? ¿Y si no supieras cómo traerla de vuelta? Estas preguntas me atormentaban cada noche mientras doblaba mis rodillas en oración. El trabajo de Miguel era estresante y frecuentemente describía las condiciones peligrosas y la soledad que enfrentaba en alta mar. Pero lo que me preocupaba era cómo estaba lidiando con todo eso. El alcohol se había convertido en una compañía constante para él, una escapatoria que lo alejaba aún más de la fe que una vez lo sostenía. Podría haber confrontado a Miguel, pero el Espíritu Santo me guió de otra manera. En lugar de acusarlo o discutir, elegí orar. Todas las noches, incluso cuando él estaba lejos, colocaba su ropa sobre la cama y oraba sobre ella. Clamaba a Dios para que lo trajera de vuelta, para que el amor que sentía por Cristo fuera renovado. Pero la espera era dolorosa. Había días en los que me sentía impotente, días en los que mi corazón quería gritar: Señor, ¿por qué está tan distante? ¿Por qué está pasando esto? Y, aún así, una pequeña voz dentro de mí decía: confía, estoy trabajando. ¿Y si Miguel nunca volviera a ser el mismo? ¿Y si Dios permitiera que cayera aún más antes de restaurarlo? No conocía las respuestas, pero sabía que no podía rendirme con él. Cada mes parecía más ausente, más frío. Sus palabras eran pocas, sus ojos evitaban los míos. Pero, por más que el enemigo intentara, no permitiría que destruyera nuestro matrimonio. Fue una batalla espiritual silenciosa. Las personas a mi alrededor no lo sabían, pero en lo profundo de mi alma libraba una guerra. Oraba, ayunaba. En el momento correcto, haría lo imposible. Después de meses de oraciones constantes, de lágrimas silenciosas durante las madrugadas y de una fe que parecía estar siendo probada cada día, sentí que necesitaba alejarme de todo por un tiempo, no porque quisiera rendirme, sino porque necesitaba un momento a solas con Dios. Fue entonces cuando decidí participar en un retiro espiritual en Oaxaca, un lugar conocido por su tranquilidad y por la palpable presencia del Espíritu Santo. Llegué al retiro cargando el peso de todo lo que estaba sucediendo.
mi matrimonio debilitado, las iglesias en decadencia y una nación que parecía cada vez más perdida espiritualmente. Sentía como si estuviera cargando un peso mayor al que podía soportar. En el segundo día, durante un momento de adoración, algo extraordinario sucedió. Mientras todos tenían los ojos cerrados y cantaban alabanzas, sentí una presencia tan intensa que apenas podía mantenerme de pie. Me arrodillé y una visión comenzó a formarse delante de mis ojos cerrados. Vi un gran mapa de América Latina. Inicialmente estaba oscuro, como si estuviera cubierto por una sombra. Pero entonces, una bola de fuego comenzó a moverse, saliendo de Europa y cruzando el océano hacia el continente. A medida que la bola de fuego tocaba países como México, Brasil, Colombia y Argentina, las sombras se disipaban, dando lugar a una luz resplandeciente. Una voz poderosa, pero a la vez suave, habló a mi corazón. América Latina será la llama de mi avivamiento. Mientras las naciones ricas se alejan de mí, yo levantaré al humilde para llevar mi gloria. Quedé sin aliento, mostrando no solo el futuro, sino también dándome una responsabilidad. Pregunté en oración, ¿qué quieres que haga? La visión continuó. Ahora veía a personas en iglesias sencillas, con paredes de barro y techos de paja. Levantaban sus manos en alabanza, y milagros sucedían allí, en medio de la sencillez. En contraste, vi templos enormes y lujosos, llenos de multitudes, pero donde el Espíritu Santo no estaba presente. ¿Dios realmente estuviera levantando a los olvidados para llevar su mensaje al mundo? ¿Y si aquellos que considerábamos débiles fueran, en realidad, los instrumentos de un gran avivamiento? Cuando la visión terminó, sentí una mezcla de temor y alegría. Se estaba moviendo y América Latina estaba en su plan. Pero también había una advertencia clara. Prepárate porque grandes batallas espirituales están por venir. Salí de ese retiro con un nuevo propósito. Sabía que la lucha no sería fácil, pero también sabía que lo que Él había mostrado no era solo para mí, sino para todos aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar y obedecer. No estaba preparada para lo que sucedió esa noche. Era una madrugada fría y acababa de regresar del retiro espiritual en Oaxaca. Mi corazón estaba lleno de la promesa de un avivamiento, pero también inquieto. Algo dentro de mí me decía que tenía más que revelarme. Entonces, todo comenzó. Mientras dormía, tuve un sueño, pero no era un sueño común. Era tan real que podía sentir el olor del aire a mi alrededor e incluso escuchar sonidos lejanos. De repente, me vi en un lugar oscuro, mucho más sombrío que cualquier noche que hubiera experimentado antes. Estaba de pie sobre un terreno árido y seco, rodeada de un silencio opresivo. Miré a mi alrededor y vi algo que nunca olvidaré. Frente a mí había una grieta profunda en el suelo, de donde surgían gritos y lamentos. Un calor sofocante emanaba de aquel abismo y un humo denso se elevaba, cargado de un olor nauseabundo. ¿Y si el lugar que temiste toda tu vida fuera real? ¿Y si pudieras ver lo que sucede con aquellos que eligen ignorar? De repente, fui llevada en espíritu al interior de aquel abismo. Todo a mi alrededor era caos y desesperación. Vi personas siendo atormentadas de formas indescriptibles. Sus gritos eran de dolor, pero también de arrepentimiento. ¿Por qué no escuché? Era la frase que más escuché. Muchos lloraban y gritaban, pero no había nadie para ayudarlos. El infierno estaba dividido en secciones, cada una representando un pecado específico. Vi un área donde las almas que idolatraron el dinero eran consumidas por llamas que nunca las destruían por completo. En otra, había personas que habían adorado la fama. Estaban rodeadas de espejos que reflejaban su imagen, pero los espejos se rompían constantemente, cortándolas sin cesar.
Lo que más me impactó fue ver a personas que conocía, incluidos líderes religiosos que habían caído en pecado. Uno de ellos gritó cuando me vio: «María, advierte a los demás, diles que no sigan mi ejemplo». Pero antes de que pudiera responder, fue arrastrado por demonios que reían y celebraban. ¿Y si todo lo que creía saber sobre el infierno fuera solo una sombra de la realidad? ¿Y si el tormento espiritual fuera tan intenso que ni en 1000 años pudieras olvidarlo? Entonces escuché una voz. Era como un trueno, pero al mismo tiempo cargada de tristeza. «Este es el destino de aquellos que rechazan mi verdad», dijo el Señor. Los demonios celebran cuando un justo cae, cuando un alma se desvía y cuando una familia es destruida. Sabía que estaba allí para aprender, para dar testimonio. Dios me estaba mostrando lo real y terrible que es el infierno y cuánto desea salvar a su pueblo de ese destino. Me desperté con el corazón acelerado, mi cuerpo cubierto de sudor frío. Caí de rodillas de inmediato, clamando a Dios. Sabía que Él me había mostrado eso, no solo para alertarme, sino para que yo alertara a otros. Después de esa visión aterradora, mi corazón estaba en pedazos. Aún tratando de procesar todo lo que había visto, decidí retirarme a orar. Fue entonces cuando una nueva visión me alcanzó, esta vez en un escenario completamente diferente. De repente me vi en un estadio de fútbol. Era de noche y el lugar estaba lleno. Las gradas estaban repletas de aficionados, vistiendo los colores de sus equipos favoritos. La atmósfera era de puro éxtasis. Gritos, aplausos y cánticos resonaban por todo el estadio, creando una energía casi palpable. Pero mientras observaba, noté algo profundamente perturbador. En el centro del campo, en lugar de jugadores, había sombras. Demonios, altos y grotescos, se movían entre los aficionados, susurrándoles al oído, incitándolos a pelear y a generar conflictos. Era como si el fútbol, que debería ser solo un deporte, se hubiera convertido en un ídolo, en una obsesión. ¿Y si algo tan común, tan inocente, pudiera convertirse en una trampa espiritual? ¿Y si aquello que amas ciegamente te alejara de Dios? Miré hacia un lado y vi a un grupo de hombres peleando ferozmente. Sus expresiones estaban llenas de odio y la sangre corría por sus rostros. Los demonios reían, alimentando ese caos. Más adelante, un hombre derribaba a otro con un golpe mortal, mientras la multitud a su alrededor gritaba eufórica. Entonces escuché la voz: «Mira cómo la idolatría ha tomado el corazón de mi pueblo», dijo. «No se dan cuenta, pero su amor por estas cosas los aleja de mí. Colocan el fútbol por encima de sus familias, por encima de la santidad, por encima de mí». Sentí que mi corazón se hundía. No estaba hablando solo del fútbol. Me mostró que la idolatría moderna toma muchas formas. Puede ser un equipo, un ídolo de la música, un deseo de riqueza o incluso el orgullo propio. Vi cómo los demonios usaban estas pasiones para manipular a las personas, llevándolas por caminos de destrucción. De repente, me vi de vuelta en el estadio. Esta vez, el partido había terminado. Vi a los aficionados saliendo del lugar, muchos en lágrimas, mientras otros discutían o buscaban venganza. La visión se volvió clara. Ese estadio era una arena de batalla espiritual, donde las almas estaban siendo capturadas por fuerzas malignas. María, debes hablar sobre esto. La idolatría está llevando a muchos a la perdición, pero hay esperanza para aquellos que me busquen de todo corazón. Me desperté nuevamente con el corazón acelerado. Sabía que ese mensaje era urgente. Era un llamado para advertir a otros sobre el peligro de poner cualquier cosa. Después de las visiones del infierno y de la idolatría, pensé que ya había visto suficiente,
Pero, una vez más, me mostró que aún había más por aprender. Quería que entendiera cómo incluso aquellos que deberían guiar a su pueblo podían desviarse, transformando la verdad del Evangelio en una peligrosa mentira. La visión comenzó en una gran iglesia. Las paredes eran lujosas, cubiertas de mármol y oro. Una enorme pantalla mostraba imágenes de autos costosos, mansiones y viajes paradisíacos. El pastor, un hombre alto y carismático llamado Rodrigo Morales, estaba en el altar. Su voz resonaba con autoridad mientras prometía riquezas y bendiciones a todos los que contribuyeran generosamente. Da con fe, te dará el doble, decía, sosteniendo una Biblia abierta. La congregación aplaudía y depositaba dinero en enormes cajas que estaban frente al púlpito. Pero algo estaba terriblemente mal. ¿Y si aquel que debería guiar a las ovejas las estuviera llevando a un abismo? ¿Y si el evangelio que escuchas fuera una distorsión que alimenta el orgullo y no la humildad? Abrió mis ojos espirituales. Detrás de Rodrigo vi figuras oscuras, demonios que susurraban al oído mientras él predicaba. Sonreían maliciosamente, alimentando la avaricia y el orgullo que dominaban el corazón del pastor. De repente, vi el alma de Rodrigo siendo arrancada de su cuerpo. Fue llevado a un abismo, donde gritaba desesperado. «¿Por qué yo? Yo prediqué tu palabra», clamaba. Pero la respuesta llegó como un trueno. «Predicaste lo que agradaba al hombre, y no lo que venía de mí. Alimentaste tu fama y riqueza, pero descuidaste las almas que te confié». La visión cambió. Ahora vi una fila interminable de personas que habían sido engañadas por el falso evangelio. Llevaban cadenas en los brazos, atadas por promesas de prosperidad que nunca se cumplieron. Sus ojos estaban llenos de dolor y arrepentimiento. ¿Y si hubieras confiado tu alma a alguien que te llevó al error? Al final, la voz de Dios habló a mi corazón. «María, muchos líderes están siendo seducidos por la fama y el dinero. Han olvidado el propósito de mi evangelio: restaurar, salvar y liberar. Debes alertar a mi pueblo». Desperté sintiendo un peso inmenso. No me había mostrado estas cosas para que las guardara para mí. Era un llamado urgente para exponer la verdad y señalar el camino de regreso a su palabra. Después de tantas visiones cargadas de dolor y revelaciones difíciles, confieso que el peso en mi corazón parecía casi insoportable. Pero esa noche, Dios me mostró algo diferente. Quería que viera el otro lado de la batalla espiritual, la esperanza, el poder de su gloria, y cómo aún estaba levantando personas para cumplir su propósito. La visión comenzó en una pequeña aldea en el interior de Chiapas. Era un lugar humilde, con casas de barro y techos de paja. En el centro había una pequeña iglesia, sencilla pero llena de vida. Vi personas cantando, llorando, y lágrimas de arrepentimiento corrían por sus rostros mientras levantaban las manos en adoración sincera. De repente, algo maravilloso sucedió. Una luz intensa descendió del cielo e inundó el lugar. Personas que estaban enfermas fueron sanadas instantáneamente. Un hombre ciego abrió los ojos y comenzó a gritar de alegría. Una mujer que estaba poseída por un espíritu maligno cayó de rodillas y fue liberada. Pero entonces la visión cambió. Vi demonios intentando acercarse a la iglesia. Gritaban, rugiendo de odio, pero no podían entrar. La luz era tan fuerte que los mantenía fuera. Y si vieras con tus propios ojos, es capaz de hacer. La escena se expandió y vi otras comunidades rurales en México, como Veracruz, Tabasco y Oaxaca, siendo impactadas por ese mismo avivamiento. Iglesias pequeñas, a menudo despreciadas, Dios. Él estaba levantando líderes humildes, hombres y mujeres que nadie conocía, pero que tenían corazones dedicados a la verdad y al servicio.
Fue entonces cuando vi el avivamiento extendiéndose más allá de México. Países como Guatemala, Honduras y Brasil estaban siendo tomados por una llama espiritual. Era un fuego que consumía el pecado, restauraba familias y traía esperanza donde solo había desesperación. Pero, al igual que antes, vi al enemigo intentando apagar ese fuego. En una parte de la visión, vi demonios intentando infiltrarse en las iglesias, trayendo divisiones y distracciones. ¿Y si estuvieras en una guerra donde tu alma estuviera en juego? ¿Y si el destino de tu familia dependiera de tu decisión de seguir la verdad? La voz habló nuevamente a mi corazón. Latinoamérica será un faro para el mundo. Mientras otros países se alejan de mí, yo levantaré a quienes me buscan de todo corazón. Pero es necesario que mi pueblo esté preparado para la batalla. Desperté con la mente llena de esperanza y temor, pero necesita corazones dispuestos a luchar esta guerra espiritual. Lo que Él reveló esa noche no era solo una promesa, sino un llamado urgente para que cada uno de nosotros se posicione. Han pasado 7 años desde el inicio de esta jornada espiritual y mi vida está completamente diferente. Me ha mostrado cosas que cambiaron la forma en que veo el mundo, la fe e incluso el matrimonio. Pero, a pesar de todas las revelaciones y milagros que presencié, el mayor milagro aún no había sucedido: la restauración de Miguel. Durante todos estos años, él siguió luchando con sus demonios personales. El alcohol, la distancia emocional y la frustración con la vida lo alejaban cada vez más. Tanto de mí, no fueron pocas las noches en las que lloré sola, preguntándole al Señor si mi oración algún día sería respondida. Nunca me dejó perder la esperanza. Él me recordaba constantemente: estoy trabajando, María. A su debido tiempo lo verás. Todo cambió una mañana inesperada. Miguel estaba en casa, pero parecía inquieto. Evitaba mirarme a los ojos y sus manos temblaban ligeramente. Finalmente dijo: María, necesito contarte algo. Con la voz quebrada, comenzó a desahogarse. Durante años, se había sentido atrapado en un ciclo de culpa y vergüenza. Sabía que se estaba alejando de mí, pero no sabía cómo salir de ese hoyo. Sin embargo, algo sucedió la noche anterior. Tuvo un sueño. En el sueño, Miguel se vio en un campo vacío, rodeado de tinieblas. Estaba solo, pero podía escuchar voces a lo lejos, clamando por ayuda. De repente, una luz brilló y vio a un hombre vestido de blanco. El hombre se acercó, extendió la mano y le dijo: Miguel, regresa a mí, aún te amo. Miguel no tenía dudas de quién le hablaba. Despertó con lágrimas en los ojos y una sensación de urgencia. En ese momento, decidió que no podía continuar igual. Escuché su relato con el corazón acelerado. Era por lo que había estado orando durante años. Tomé sus manos y le dije: Miguel, nunca se rindió contigo y yo tampoco. Estamos juntos en esto. A partir de ese día, comenzamos un nuevo camino. No fue fácil, pero cada paso era un testimonio de la gracia y restauración. Miguel dejó el alcohol, se reconcilió con la fe y comenzó a buscar Con el tiempo, sentimos el llamado de abrir una pequeña iglesia en Puebla. Era un lugar sencillo, pero lleno de amor y propósito. Nuestra misión era ayudar a parejas y jóvenes a superar los mismos desafíos que habíamos enfrentado. Ver a Miguel predicar por primera vez fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida. El hombre que antes estaba perdido, ahora era una voz de esperanza para otros. No solo lo restauró, sino que también lo usó como instrumento para restaurar a otros. En ese momento, comprendí que Él nunca llega tarde y sus promesas jamás fallan. Mirando hacia atrás y reflexionando sobre todo lo que viví, es imposible no emocionarme. Me llevó por caminos que nunca imaginé recorrer. Vi el infierno,
Experimenté el dolor de ver lo que la idolatría y el falso evangelio están haciendo con el pueblo, pero también fui testigo de su gloria y poder restaurador. Hoy puedo decir con certeza que mi historia no es solo mía, es un llamado para todos nosotros, un llamado a la reflexión, a la santidad y a buscar una relación verdadera con el Creador. Sé que muchos de ustedes que están escuchando este testimonio están enfrentando batallas. Tal vez sea una lucha espiritual que nadie más percibe, o un problema en el matrimonio que parece imposible de resolver. Tal vez te hayas alejado o estés perdido, intentando encontrar propósito en medio del caos. Lo que puedo decirte es que nunca se ha rendido contigo. Él no se rindió conmigo, ni siquiera en los momentos en los que pensé que no había salida. Él no se rindió con Miguel, aun cuando parecía que estaba más allá de la salvación. Y Él no se ha rendido con América Latina, aun cuando muchos se han alejado de Él. A abandonar todo lo que te ha alejado de Él, idolatría, orgullo, vicios o incluso la indiferencia. Él desea transformar tu vida y usarte para llevar su luz a donde sea que vayas. Quiero orar por ti. Esas palabras simples pero sinceras son el primer paso para abrir tu corazón. Al final de este testimonio, quiero dejarte un mensaje. No estás solo, y me dio fuerzas para continuar. Está a tu lado ahora. Él ve tus lágrimas, conoce tu dolor y tiene un plan para tu vida. Mi oración es que te levantes, rechaces todo lo que te ha alejado y abraces el llamado que Él tiene para ti. Juntos podemos ser parte del avivamiento que Dios está levantando, comenzando con nuestros corazones, nuestras familias. Estoy orando por ti.